El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, querido Teófilo, siguiendo las enseñanzas y las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribir para ti un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él y se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, este domingo de la palabra es un domingo instituido especialmente por el Santo Padre, así como tenemos el Corpus Christi, para recordarnos que todo viene de la palabra de Dios y que Jesús es la palabra que se nos ha manifestado a todos, para sentirnos siempre alentados por lo que Dios mismo nos dice por medio de Él. Él es la palabra hecha carne entre nosotros, y que en este Evangelio aparece justamente porque en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, Jesús hace una visita y quiere que en su pueblo, el pueblo que le dio el ambiente tranquilo en que nació y se crió, pueda recibir esa palabra, porque siempre cuando una persona que vive en un pueblo no recibe la palabra, se deja guiar por las costumbres. Y las costumbres es que cómo va a salir de este pueblo chico, ¿no?, alguien grande. Y lo sorprende por eso, y están todos a la expectativa de escuchar su voz, aunque luego no les va a gustar mucho porque van a decir, lo vamos a ver la próxima semana, el hijo del carpintero, nosotros lo conocemos a su familia, ¿cómo es esto?, ¿no? Pero en fin, el Señor, a pesar de eso, quiere transmitir su palabra, y vemos que esa palabra es una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento.
Lo más importante es la prédica del Señor. Se sienta y dice: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. ¿Qué escritura? Este profeta Isaías, que anuncia que hay una persona que posee el Espíritu del Señor y que ese Espíritu está tan metido en ella que es un ungido. Ungir es, en castellano, la unión entre dos palabras: untar y hundir. Ustedes en la mañana, si algunos tomaron desayuno con pancito y un poco de mantequilla, ¿no? Untaron, ¿no es cierto?, la mantequilla con el pan, la juntaron. Untar y juntar es lo mismo. Pero algunos quisieron comerlo calientito y pusieron en la sartén o en una tostadora, ¿no? Y la mantequilla o la margarina se hundió en el pan, ¿no es cierto? Y ahí entonces sucede algo nuevo, se ungió. Ya no se puede separar el pan de la mantequilla, ¿no es cierto? Y por lo tanto está penetrado tan hondamente que es indesligable. Eso, hermanos y hermanas, lo tiene Jesús, y por medio de Jesús en la Iglesia lo ha transmitido de generación en generación a través del bautismo y luego de la confirmación, y luego a los sacerdotes con la unción en el Espíritu para ser apóstoles, como dice hoy día el Evangelio, predicadores, profetas, etc. Todos somos entonces los cristianos ungidos y todos estamos llamados a vivir esa unción dejándonos llevar por el Espíritu. Pero este Espíritu justamente es el que suscita la atención en primer lugar cuando uno es cristiano. ¿La atención sobre quién? Sobre los pobres que necesitan buenas noticias, sobre los cautivos, los que están en la cárcel, que buscan y quieren salir en libertad. Es un espíritu para dar vista a los ciegos, hacer ver la realidad. Y no solamente los ciegos físicos, sino también los ciegos espirituales, que somos muchísimos, que no queremos ver la realidad, y dar libertad a los oprimidos. Los oprimidos que están siempre maltratados por alguien, sufriendo distintas dificultades o amarrados por un ambiente y un sistema de vida que no nos permite ser libres, verdaderamente libres. Y por tanto, en conjunto, la palabra que Jesús nos comunica por medio del Espíritu es la palabra que trae efectivamente en el mundo un tiempo. Acá dice un año, pero es un tiempo. El tiempo después de Jesús es el tiempo de la gracia del Señor, que la Iglesia está llamada a continuar, y continuar todos juntos como hermanos, toda la comunidad cristiana como un cuerpo, como dice hoy día San Pablo, no por pedazos, no cada uno. Evangelizar es un tema de los curas, o evangelizar no es solamente unas monjitas. Todos tenemos que ser, porque lo llevamos dentro del Espíritu, tenemos que comprender y dejarnos llevar por un Espíritu que nos lleva a anunciar. Es bien interesante porque el profeta normalmente era uno que anunciaba y denunciaba, pero Jesús pone acento en anunciar, porque Él nos da la base fundamental con la cual luego, con ese anuncio y ese aliento del anuncio, podemos nosotros empezar a distinguir dónde están las novedades que pueden llevar a la humanidad a una solución de sus problemas y sus dificultades. Y por eso el comentario que hace es bien interesante. Estas escrituras que acaban de escuchar, que acaban de oír, hoy se han cumplido. Se han cumplido en Él, y todo el tiempo tenemos que buscarlas en los hoy que vivimos nosotros, porque está allí metida en los entresijos de la vida humana, con sus dificultades, ahí está. Pero a veces qué difícil es entenderla y encontrarla, ¿no es cierto, hermanos y hermanas? ¿Cómo vamos a percibir la presencia de la palabra de Dios cuando este derrame de petróleo ha destrozado las vidas de todo nuestro norte chico? Y no sabemos si llegará hasta más arriba, porque la corriente de Humboldt va yendo, ¿no?, hacia el norte. ¿Cómo habrán quedado esas familias?
¿En qué situación de dificultad, de hambre y de miseria van a entrar porque se dedicaban casi todos a la pesca? ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Van a tener que emigrar hacia el sur para encontrar un océano más o menos bueno que les dé un pescado para vivir? Hermanos y hermanas, hay todavía mucho pecado en nuestra historia, y ese pecado es el pecado no solamente personal, sino también social. Los dos actúan en comandita, juntos. El pecado personal porque nos hemos vuelto muy niños e irresponsables. Hacemos algún acto y creemos que así mágicamente se van a solucionar los problemas. Yo hago mi interés y ya lloverá una solución, como si fuera magia. Pero también es social, es de grupos, de familias, de compañías, de organizaciones que organizan malas cosas, porque este derrame se ha podido evitar. Pero si se hace una tercerización a compañías que evidentemente no tienen la tecnología para hacer un drenaje del petróleo, en cualquier momento se rompe porque es más barata, pero es mucho más decadente para poder solucionar los problemas. Hermanos y hermanas, estamos en una tragedia nacional de irresponsabilidad. Y por eso todos, personal y comunitariamente, individual y socialmente, tenemos que recapacitar. Y la conversión es una conversión personal y social para hacer posible que haya un mundo en donde no se produzcan estos males y estas injusticias. Esto no es un problema simplemente de casualidad, de una ola que se vino. Sabemos que, por ejemplo, cuando se organizan estas cosas con embarcaciones, todas tienen sistemas de previsión para los oleajes grandes. Si no, todos los barcos se hundirían. Y por esa razón, una cosa tan pequeña como ha sido este oleaje mínimo, que de verdad que vino tsunami, pero fue un tsunami pequeño. ¿Cómo es posible que haya roto un tubo y ese tubo se haya derramado en 16.000 canchas de fútbol que está invadiendo en este momento todo el norte chico? Esta cosa es tan dura, hermanos, que nos muestra lo impotentes que nos sentimos cuando cometemos un error tan grave. Pero es un error que estamos cometiendo todos porque tenemos muy poco cuidado los unos con los otros. Nos cuidamos los unos de los otros, pero no cuidamos los unos a los otros. Y Jesús justamente ha venido para liberarnos de esas actitudes. Es verdad que Jesús inmediatamente no solucionó todos los problemas del mundo, pero nos dio el principio, el servicio. Entregó su vida, se sacrificó única y exclusivamente a partir de un acontecimiento que es pudiendo haberse vengado de sus enemigos, pudiéndose haber bajado de la cruz, no se bajó para mostrarnos su misericordia. Y este evangelio, el evangelio de Lucas, es el evangelio de la misericordia, como ha dicho el Papa esta mañana. El evangelio que nos ayuda a todos a ser sensibles a los problemas de los demás e inteligentes para encontrar soluciones. Hermanos y hermanas, invitemos a todas nuestras comunidades, a todas las personas de nuestras parroquias, de nuestros grupos, de nuestros vecinos, a que nos unamos justamente para tener otro espíritu distinto. Esta semana hicimos la presentación de un canto precioso en honor a los héroes. Y quisiera retomar eso porque la señora Fortunata, que es la jefa de todas las ollas comunes y que van a recibir en adelante los frutos económicos que sean venidos de la escucha de esta canción tan bonita, pues ella misma decía, antes nosotras en el barrio cada una cocinaba para sí, para su familia, no nos conocíamos. Éramos como saluditos por aquí, saluditos por allá, pero nadie entraba en la vida del otro. Hoy día somos amigas, somos amigos, las familias se unen, todo el mundo si tiene un poquito da para la olla común. Y eso es una cosa que, así como el Señor en silencio en la sinagoga de Nazaret dice su palabra y se sienta calladamente, así también esos lazos de solidaridad van aumentando. Y ella dice, hemos pasado del egoísmo a la solidaridad. Hemos pasado de una religión que está pensando en el pasado a una religión que se preocupa del presente para hacer un nuevo futuro. Y esto es muy importante, el Papa lo ha recordado hoy día en la homilía en San Pedro, en el Día de la Palabra. Ha dicho que la fe cristiana, el Evangelio, nos activa, nos moviliza, no nos estanca,
no nos hace estar recordando siempre el pasado, sino que hoy día podemos hacer algo. Hoy es un tiempo de esperanza, de salvación, de liberación, de aliento, de ayuda. Y así es que se cambian realmente las cosas, no petrificándonos en algunas cosas que ciertamente son importantes, como se ve en el Antiguo Testamento, como la ley es adorada y querida. Pero la ley, si no es vivida en el espíritu del amor de Dios, que es lo que nos ha revelado Jesús, nos petrifica y nos habitúa a un cristianismo de costumbres que luego no sabe cómo enfrentar las nuevas situaciones del mundo. Y se nos vienen muchos desafíos, hermanos y hermanas. Toda la comunidad católica, cristiana del Perú, tiene que prepararse para ayudar en la situación trágica que puede venir en cualquier momento. Ya estamos en ella. Esto es un ejemplo de tantas cosas que están pasando y necesitamos ciertamente unirnos, como el Papa nos dice, para orar, pero también para actuar en favor de quienes más necesitan, de los pobres, de los pequeños, y así de todos nosotros, porque al final, ¿cómo nacimos todos? Nacimos desnudos y pequeños, nacimos pobres e indefensos. Seamos solidarios, pues, con quien tiene hoy día esa situación diaria para poder rescatarlos de las sombras de muerte y llevarnos a todos por el camino de la paz. Hermanos y hermanas, en estos días tan difíciles, oremos al Señor para que su aliento se transforme en vida, en fuerza. La palabra da vida, ¿no? El Espíritu vivifica. Y como dice San Pablo, la ley también puede matar. ¿No es cierto? O sea que lo que siempre se hace no siempre da vida. En cambio, la novedad de la fuerza del Espíritu da siempre vida y vida en abundancia. Que esa vida la tengamos nosotros, que nos hagamos responsables, conscientes, miremos cara a cara la vida y así sirvamos a todos nuestros hermanos y tengamos ya en esta tierra, ¿no?, un anticipo del reino de Dios, como quería Santa Rosa, una partecita del cielo. Que Dios los bendiga y los acompañe y nos ayudemos mutuamente a colaborar y ser solidarios con todos los que vendrán pidiéndonos ayuda porque estamos en una situación muy difícil, especialmente me dirijo a los pescadores del norte que tienen en nosotros un consuelo porque como cristianos vamos a tratar de comprometernos con ellos para ayudarlos.